Gracias, hermano Alonso, y gracias también a los señores Loureiro que hicieron posible esta visita mía a este bellísimo país de la Argentina. Para mí ha sido de mucha bendición este viaje, también lo fue el anterior. También es una bendición, no había visto a mi hermano Horacio desde que llegué, y estar aquí en esta tarde pues es una alegría y es una bendición. Así pues me llevo un conocimiento no muy profundo, pero por lo menos de algunas de las regiones de la Argentina. Ahora, esta noche, quiero invitarles a buscar en vuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Voy a leer los versículos 1 al 3. San Mateo 24, del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ningún libro de la Biblia, hermanos y hermanas, ningún libro de la Biblia ha sido escrito en un vacío histórico o doctrinal o teológico. Ningún escritor de la Biblia se sentó en un lugar aparte, en una montaña solitaria por ahí, y comenzó a escribir un libro como un novelista escribe una novela o como un poeta escribe una poesía, un poema. Todo libro de la Biblia, sin excepción, no hay excepción, todo libro de la Biblia fue escrito con un propósito, con una finalidad concreta, específica. Todo libro de la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel sale de Egipto. Dios los redime, como dice el texto, con mano poderosa y fuerte, haciéndoles pasar por la sangre del Cordero. Y capitaneados por Moisés, cruzan el mar Rojo después que Dios los divide las aguas como si fuesen tierra seca. Dios lleva a ese pueblo al desierto. Allí les da el pan, les da el agua, les da la carne, cuida sus vestidos, sus zapatos, todas esas cosas. Y luego Dios lleva a ese pueblo al monte Sinaí para que reciban las instrucciones que conocemos con el nombre del pacto de la ley. Y allí está ese pueblo. Y se pregunta: ¿quién es el Dios que nos ha sacado de Egipto? ¿Quién es ese Dios que nos ha sacado de Egipto? Y Moisés escribe el libro del Génesis para contestar esa pregunta. ¿Quién es el Dios que os sacó de Egipto? Es el Dios creador de cielos y tierra. Y por ser el creador es el dueño de todo, y por ser el dueño de todo es el soberano, es el creador del hombre, el que creó al hombre para bendecirlo. Es el Dios que odia el pecado y lo juzga. Es el Dios del diluvio, es el Dios de la Torre de Babel, es el Dios que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos soberanamente. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. El libro del Génesis contesta la pregunta:
¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto? Otro ejemplo, dice el apóstol Juan en su evangelio, muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que Juan escribió su evangelio para enseñar al lector que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que todo aquel que cree en ese Mesías tenga vida eterna. Ahí está claramente establecido. Pablo escribió su carta a los filipenses para decirle a aquellos hermanos, gracias por el cuidado que habéis tenido de mí a lo largo de mi ministerio, a lo largo de los años. Gracias por haber mandado a Epafrodito con la ofrenda que habéis mandado. Y aprovecho la oportunidad, dice Pablo, para deciros, mantened la unidad de la iglesia. Permaneced unidos en el Señor. Pues miren, el Evangelio de Mateo también no es una excepción. Este Evangelio de Mateo contesta dos preguntas fundamentales. Número uno, ¿qué ha pasado con el reino que Juan el Bautizador anunció, que Jesús anunció y que los apóstoles anunciaron? ¿Qué ha pasado con ese reino? ¿Cómo es que no se ha establecido todavía? Segundo, ¿qué lugar ocupa la Iglesia dentro de ese reino? ¿Cuál es la función, cuál es la misión de la Iglesia dentro de la estructura del armazón del reino de Dios? Y Mateo escribe este Evangelio con el propósito concreto de contestar esas dos preguntas. Y comienza su Evangelio de esta manera. Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ¿cómo es eso? Si Abraham es primero, ¿por qué no dice hijo de Abraham, hijo de David? Porque este Evangelio concierne con esa pregunta, ¿qué ha pasado con el reino? Y el reino está íntimamente atado, conectado con la persona del rey David. Y en ese capítulo 1 él nos da la genealogía de Jesús. Y nos dice para qué vino. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está la conexión inicial con el reino anunciado en el Antiguo Testamento. Y luego nos habla del nacimiento del Mesías que tuvo lugar en tiempos del rey Herodes. Y nos dice que del oriente vinieron sabios a adorarle. Vinieron del oriente preguntando, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y Mateo menciona a esos hombres que vienen del oriente porque evidentemente eran gentiles y él quiere indicar que el reino concierne directamente a Israel, pero también tiene que ver con los gentiles, que serán benditos, serán bendecidos por Dios en el reino. Y luego nos habla de el comienzo del ministerio del Mesías con el bautizador, su precursor, que aparece bautizando allí en las márgenes del río Jordán y llama al pueblo al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 3:2 de Mateo. Ahora nadie le pregunta a Juan el Bautizador, oye, ¿de qué reino hablas? Ellos sabían, entendían que les estaba hablando del reino prometido en el Antiguo Testamento. Y Juan llama a aquella gente al arrepentimiento y utiliza palabras fuertes. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Víboras, serpientes, que debía de recordarles a ellos el huerto del Edén y la entrada del pecado en
la experiencia humana. Y les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis solamente, hijos de Abraham somos, porque os digo que Dios puede de las piedras levantar hijos a Abraham. Y bautiza al Mesías. El Mesías es bautizado no como los otros eran bautizados. Los otros tenían que confesar sus pecados. El Mesías no tiene pecado que confesar. El Mesías es bautizado porque es necesario que se cumpla toda justicia y Él tiene que someterse a todos los preceptos humanos porque ha venido a humillarse. Y Él es bautizado porque Él quiere identificarse con la raza, con el pueblo al que ha venido a salvar. Y tiene que ser bautizado porque en ese bautismo se inaugura su ministerio mesiánico. Y en ese bautismo Él es identificado por el precursor como el Mesías, no hay otro. La voz del Padre, el Espíritu que desciende, y ahí está Él. Y la voz del Padre se escucha, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y de allí el Mesías es llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Él tiene que demostrar que está moralmente calificado para ser el Mesías. Y es probado después de 40 días y 40 noches de ayuno, es probado por el maligno. Y muchas veces nosotros pensamos que el diablo está atacando y el Mesías está defendiéndose. Yo creo que es al revés. Es el Mesías el que está atacando y el diablo está defendiéndose. Y después de demostrar que él está moralmente calificado para ser el Mesías, sale de allí. ¿Qué es lo que proclama? Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje del capítulo 1, el mensaje del capítulo 2, el mensaje del capítulo 3, está en el capítulo 4. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Mesías sale para predicar y anunciar ese evangelio en las ciudades, aldeas, pueblos de la Palestina. Y después de hacer eso, en un sitio bellísimo que mira hacia el mar de Galilea, se reúne con sus discípulos y probablemente posteriormente viene un grupo de personas, una multitud, y escucha en parte lo que llamamos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza estableciendo características de aquellos que esperan entrar en el reino. ¿Cuáles son las características de cualquier persona en cualquier época que anticipa, que espera entrar en el reino? ¿Quién va a entrar en el reino? Todo aquel que ha nacido de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Y esos que han nacido de nuevo y que anticipan, que esperan entrar en el reino, deben de guardar estas características. No importa si es en los tiempos de Cristo, o en los tiempos posteriores a Cristo, o en nuestros días, o incluso en los días de la gran tribulación. Todo aquel que anticipa entrar en el reino debe de exhibir esas características que están ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, etc. Y el Señor ahí en ese capítulo 5 expresa de una manera contundente y definitiva a sus discípulos lo siguiente: a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Y luego en el capítulo 6 les habla de cómo deben de hacer sus limosnas y cómo deben de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En el capítulo 7 les advierte de no juzgar a otros indebidamente. Y termina ese Sermón del Monte de esta manera maravillosa: el que oye mi palabra y la hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las lluvias,
y se desbordaron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y permaneció, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cuando llovió, y cuando los ríos se desbordaron, y cuando soplaron los vientos, aquella casa se desplomó, porque estaba fundada sobre la arena. La roca es la palabra de Cristo. La arena es la palabra de los fariseos y de los saduceos y sacerdotes. Y de allí sale el Señor, capítulos 8 y 9 de Mateo, a anunciar ese evangelio. Y otra vez va por las aldeas y los pueblos y las ciudades y por toda la tierra de la Palestina, y sana leprosos, hace ver a los ciegos, echa fuera demonios. Todas esas señales, que son señales mesiánicas. Cristo no vino a demostrar que Él era Dios. Esos milagros no tenían por finalidad probar que Él era Dios. Esos milagros tenían por finalidad demostrar que Él era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Muchos de esos milagros fueron hechos por los profetas antes. Elías y Eliseo pudieron multiplicar el pan y sanaron enfermos e incluso resucitaron muertos. De manera que esos milagros no demuestran, no tenían como fin demostrar que Cristo era Dios, sino que Él era el Mesías prometido, enviado por Dios. El hombre, Dios, el Dios hombre, que ha venido a este mundo para ser el rey davídico, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El teántropos, el Dios hombre. Y el capítulo 9 termina Jesucristo mirando a aquella multitud, dice que los vio como ovejas esparcidas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Y cuando uno llega al capítulo 10, ¿qué encuentra? El Señor enviando a los discípulos, a los apóstoles, de dos en dos. ¿Y qué les dice? No vayáis a aldeas de samaritanos, no vayáis a pueblos de gentiles, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando entréis allí, decidles, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, echad fuera demonios, haced caminar a los paralíticos, etcétera. Señales. ¿Por qué señales a ellos? Porque los judíos piden señales. Contraste cuando el Señor al final del Evangelio les manda al resto del mundo, ¿qué les dice? Id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No les dice nada de señales, no es necesario. Los gentiles no piden señales, los gentiles buscan sabiduría. 1 Corintios 1:22. Los judíos piden señales. En el capítulo 6 de San Juan les dicen al Señor, ¿qué señal nos das tú? ¿Qué señal nos das? Y luego posteriormente el Señor mismo dice, a esta generación maligna y perversa no se le dará señal sino la de Jonás. Y cuando llegamos al capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, allí tenemos, después que el Señor ha hablado a ese pueblo y a esa multitud, les hace una invitación tremenda, concreta, un llamado: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese pueblo había estado siguiendo a falsos pastores, a esos fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos, y aquel pueblo estaba cansado. Cristo les dice: venid a mí. Ahora es importante recordar lo siguiente. Desde que el pueblo salió de Babilonia, fue gobernado por un consejo, un concilio.
desde o poco después de salir de Babilonia, llamado el Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por esos grupos: saduceos, fariseos, sacerdotes y escribas. Y ellos eran los representantes oficiales del pueblo de Israel. Lo que ellos decían era lo que la nación decía. Lo que ellos hacían era lo que la nación decía o hacía. Es importante recordar eso, porque es el Sanedrín, los representantes de la nación, los que oficialmente rechazan a Cristo. Y con la decisión de ellos y en la decisión de ellos, la nación rechaza a Cristo. Esto lo vemos en el capítulo 12 de Mateo. Allí hay un hombre sordo, mudo, endemoniado, poseído de demonios. Y el Señor Jesucristo sana a aquel hombre, lo restaura a la vida normal. Y esos miembros del Sanedrín dicen que Jesucristo ha hecho ese milagro de devolver a la vida normal a ese hombre por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y después de refutar esa acusación, Cristo les dice a esa gente: vosotros cometéis el pecado imperdonable. ¿Qué significa el pecado imperdonable? Esto debe de aclararse porque por ahí cuando viajo encuentro una gran confusión en mucha gente. Y os voy a decir cuál es la confusión, ya que estamos aquí entre familia. La confusión es que generalmente tenemos la costumbre o la mala costumbre de inventarnos una definición por ahí, por algún sitio. Y entonces traerla a la Biblia y querer forzar y obligar a la Biblia que acepte nuestra definición. Eso es un error. La definición debe de salir, debe de brotar de la Biblia. Debe de ser un resultado del estudio del texto bíblico. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice a ese Sanedrín, a esos fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes? Algo así, miren. Les dice: vosotros habéis rechazado el testimonio de Dios el Padre. Habéis rechazado el testimonio de Moisés. Habéis rechazado el testimonio de los profetas. Habéis rechazado el testimonio de las afirmaciones que he hecho. Habéis rechazado el testimonio de los milagros que he hecho. Y ahora el último testimonio que os queda, después de haber rechazado a todos esos, hablando coloquialmente, el último tren que os queda es el testimonio del Espíritu Santo. Y habéis dicho que este milagro, que ha sido hecho en el poder y por la intervención del Espíritu Santo, procede de Belcebú. Miren, los milagros que Cristo hizo, los hizo todos por el poder del Espíritu Santo. Cristo fue lleno del Espíritu Santo en su bautismo, para comenzar su ministerio profético, su ministerio mesiánico. Y todos sus milagros fueron hechos por el poder, por la intervención del Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Cristo no utilizó los atributos de Él, que eran de Él, no los utilizó, aunque los tenía, de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él utilizó el ministerio del Espíritu Santo que obraba en Él. Entonces, ¿por qué Jesús les dice: estáis cometiendo el pecado imperdonable? Porque el pecado imperdonable tiene que ver con esto. Aquel pueblo ha rechazado todos esos testimonios que he dicho: el del Padre,
el de Moisés, el de los profetas, el de las afirmaciones de Cristo, el de los milagros de Cristo y el de Juan el Bautizador. Todos esos. Y el último testimonio que les queda es el del Espíritu Santo. El Mesías está allí, físicamente presente, haciendo señales mesiánicas. Y ese pueblo atribuye esas señales mesiánicas hechas por el poder del Espíritu Santo a Belcebú. Eso es el pecado imperdonable para ese pueblo. Por eso es que hoy nadie puede cometer ese pecado, porque Cristo no está físicamente presente, hablando a gente que ha rechazado todos esos testimonios, que conoce las Escrituras del Antiguo Testamento y que achaca o atribuye las señales de Jesucristo a Belcebú. De manera que ese pecado no lo comete nadie hoy. Pero ¿qué ha pasado hasta ahí? Cuando ese Sanedrín acusa a Jesucristo de estar haciendo sus milagros por el poder de Belcebú, con esa acción, con ese acto, ellos determinan rechazar al Mesías. Ahí, en ese momento, ellos rechazan a Cristo. Y ese rechazo va a culminar luego, más adelante, cuando Cristo hace su entrada triunfal en Jerusalén y el pueblo grita, Hosana, es decir, sálvanos ahora. Ellos se enfadan, no quieren saber de eso y luego ordenan el arresto de Cristo, le pagan a Judas y lo entregan a las autoridades romanas. Esa es la culminación del rechazo que ya había tenido lugar en Mateo capítulo 12. Eso es crucial para la respuesta a la pregunta ¿qué ha pasado con el reino anunciado antes? ¿Qué ocurre después del capítulo 12 de Mateo? ¿Qué tenemos? Capítulo 13. ¿Qué tenemos en el capítulo 13? Cristo hablando al pueblo en parábolas. ¿Qué les habla? Los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué Cristo les habla en parábolas? Dice él, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo está utilizando un acto de misericordia y de bondad y de caridad y de compasión. Porque ese pueblo ha recibido tanto, ha visto tantas señales, tantos milagros, tantas obras, ha escuchado tantas declaraciones, afirmaciones de Cristo, y por haber oído todas esas cosas y por haber visto todo eso, es responsable de todo lo que ha visto y de todo lo que ha oído y lo ha rechazado. Y si Cristo continúa añadiendo a eso, más culpa tendrían. Y el Señor en su compasión y en su misericordia les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Un acto de compasión fue en las parábolas que aparecen allí. Desde el capítulo 14 en adelante el Señor ministra a sus discípulos. Aunque hay gente, hay otros presentes, pero lo que Cristo hace guarda una relación especial con los discípulos. Camina sobre las aguas del mar de Galilea, capítulo 14, rescata a Pedro, todo eso es para que ellos aprendiesen. Lo mismo en el capítulo 15, luego en el capítulo 16 les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contesta aquella afirmación tan hermosa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego el Señor lleva a 3 de ellos al monte, y allí se transforma, se transfigura, para que ellos vean algo de cómo será el reino. Y continúa en los capítulos siguientes, enseñando a los discípulos, 18, 19, 20, 21, capítulo 22. Y en el capítulo 22 hay algo muy interesante. La nación ha rechazado a Cristo, como hemos visto. Ahora, en el capítulo 22, Cristo rechaza a esa nación, no al pueblo de Israel en general, sino a esa generación, a esa nación que está allí, que lo ha rechazado a él. Mirad en el capítulo 22,
donde el Señor relata una de sus parábolas, dice en el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo 7, después que aquellos han rechazado la invitación, en el versículo 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y ahí tenemos un anuncio profético de lo que Dios va a hacer con la ciudad de Jerusalén. Y lo que hizo parcialmente en el año 70 y completamente luego en el año 135. Y tal vez mirando más adelante lo que Dios va a hacer todavía en un día futuro. Y eso ocurre en todos esos capítulos, y cuando uno viene al capítulo 23, mira cómo termina el capítulo 23, con aquel lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisisteis, vuestra casa os es dejada desierta. De cierto os digo que no me veréis más hasta aquel día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa todo eso? Significa que el Señor Jesucristo ofreció a aquella nación, a aquel pueblo, a su generación, el reino anunciado en el Antiguo Testamento, el reino prometido por Dios a Abraham, Génesis 17:6, prometido a través de Jacob, Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirán los pueblos. Silo significa aquel que tiene el derecho, entiéndase el derecho a reinar. El reino prometido a través de David, segundo libro de Samuel 7:16. Afirmaré tu casa, tu trono y tu reino. Ahora esta nación ha rechazado al rey que ha venido. La promesa de Dios tocante al reino no queda anulada. La promesa de Dios a esa nación, la promesa de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y David no queda anulada. Pero debido a que esa nación rechaza al rey, el establecimiento del reino aguarda, espera su segunda venida. Por eso es que Cristo tiene que venir a la tierra otra vez. Él viene a la tierra a reinar con poder y gloria, a establecer su reino prometido en el Antiguo Testamento, y lo va a establecer en medio de la nación de Israel. Lucas 1, 33 al 35, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Es por eso que Dios no permite, ni va a permitir, ni permitirá la destrucción, la aniquilación de la simiente de Abraham de la tierra. Porque Cristo tiene que venir a reinar en medio de ellos. Y es por eso que particularmente en los días de la tribulación, el diablo a través del anticristo va a hacer un esfuerzo tremendo, sobrenatural, para destruir, para aniquilar de la faz de la tierra a la simiente de Abraham, al pueblo judío. Porque si no hay pueblo judío en la tierra, Cristo no tiene que venir a este mundo. Nosotros iríamos al reino celestial. Él no tendría que venir a la tierra. Él viene a la tierra porque Dios tiene que cumplir su propósito de establecer su reino visible, mesiánico, literal en este mundo. Ese es el propósito de Dios. Y Dios sigue con su plan original. Dios no ha cambiado de plan. Dios creó al hombre para bendecirlo y para manifestar su reino en este mundo. Y el hombre desobedeció a Dios, el hombre pecó, y en ese acto de desobediencia Adán perdió el derecho de ser el hombre a través del cual ese reino visible de gloria mesiánico se manifieste.
pero Dios ha mandado al segundo, al postrer Adán. Y en ese postrer Adán Dios va a cumplir ese propósito. Eso está en las Escrituras. Dice que Dios coronó al hombre de gloria y de honra y todo lo puso debajo de sus pies. Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual el escritor está hablando. Entre paréntesis, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos? Él mismo te lo dice. Está hablando del mundo venidero. ¿Qué era el mundo venidero para los judíos? El reino, el milenio. Dios no ha puesto debajo de los ángeles, debajo de la autoridad de los ángeles, el mundo venidero, el reino. Pero en cierto sitio, dice el autor de Hebreos capítulo 2, Dios dice que todo lo puso debajo de los pies del hombre. Ovejas, bueyes, todo lo puso. Dice, pero aún no vemos esto. ¿Pero a quién vemos? A Jesús, coronado de gloria y de honra, para que por los padecimientos de la muerte, por la gracia de Dios, gustase de los padecimientos de la muerte por todos los hombres. De manera que Dios va a cumplir su propósito. ¿Por qué es que el reino no se ha establecido? Esa es la pregunta que aquellos judíos tenían, incluyendo aquellos judíos que se habían convertido. ¿Qué ha pasado con el reino? El reino ha tenido que ser pospuesto, su establecimiento. Aguarda la venida de Cristo por segunda vez a este mundo, a esta tierra. Porque, ¿qué va a ocurrir en ese tiempo? ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo? A través del testimonio de dos testigos, Apocalipsis capítulo 11, que Dios va a colocar en la ciudad de Jerusalén, esos dos testigos van a dar testimonio a todo el pueblo judío de la tierra, desde Jerusalén. Y va a haber la conversión de un remanente de esa nación. Y ese remanente de esa nación va a ser entonces todo Israel. Porque la totalidad de ellos van a pasar por el tamiz de la tribulación. Y a causa de las persecuciones del anticristo, 2/3 partes de ellos perecerán, y 1/3 parte será el remanente que quedará, y ese remanente será la totalidad de Israel. Y entonces ellos van a clamar por el Mesías. Y dice allí en Apocalipsis 1:7, he aquí él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Y entonces dice, las tribus de la tierra harán lamentación por él. Las tribus de la tierra no se refiere a todas las naciones de la tierra. Las tribus de la tierra, la palabra tribus ahí se refiere a las tribus de la nación de Israel, ese remanente, un poquito de cada una de esas tribus que harán lamentación y clamarán para que el Mesías venga a librarles. No, mire, el período de la gran tribulación, Mateo 24, es ese período de la gran... Esa es la semana número 70 de Daniel. La última semana de Daniel, semanas de años. 7 años. Y esos 7 años son cruciales para que el propósito de Dios para la nación de Israel se cumpla. Esas 70 semanas constituyen una unidad. Porque dice Daniel 7:24, 70 semanas, entiéndase, 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas de años son 490 años. Y 69 de esas semanas ya se agotaron, ya se cumplieron. Los primeros 483 años ya tuvieron su cumplimiento. El último aspecto de ese trozo de tiempo, de esos 483 años o de esas primeras 69 semanas, el último aspecto fue cuando el Mesías hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y el pueblo lo aclamó, Hosana, al Hijo de David, sálvanos ahora. Y los líderes de la nación se enfadaron y se volvieron un tanto enloquecidos por lo que el pueblo decía.
Y luego dice Daniel, y después de la semana 69 se quitará la vida al Mesías. De manera que el Mesías muere después de la semana 69, después de agotado los primeros 483 años. Pero muchas cosas ocurren además de eso. No solo muere el Mesías, sino que resucita y asciende a la gloria, y ocurre el día de Pentecostés, y la iglesia es inaugurada en la tierra, y 2000 años de historia de iglesia ya han ocurrido, pero aún la semana número 70 falta por cumplirse, porque dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo confirmará el pacto con muchos por esos 7 años. Y en la mitad de la semana rompe su palabra, quebranta ese pacto, da marcha atrás a su promesa y ordena una persecución universal del pueblo judío. Escuchadme, hermanos, para los judíos los sufrimientos de la gran tribulación tienen que ver con la persecución del anticristo. Es decir, la persecución o persecuciones que el anticristo hace de ellos. La gran tribulación para el resto de las naciones tiene que ver con la ira de Dios que es derramada sobre la tierra. Son dos aspectos distintos. Y es por eso que los discípulos están aquí preocupados en este pasaje que leí. Ellos acaban de entrar en la ciudad de Jerusalén, han visto el templo. Ese templo había sido agrandado y embellecido por Herodes. Muchos años había estado ese templo siendo embellecido. Creo que desde el año 20 antes de Cristo Herodes había estado embelleciendo el templo y era hermosísimo. Y los discípulos están maravillados contemplando la belleza del templo, y Jesús les dice: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea arrancada o derribada o echada abajo. Y eso sorprende a aquellos hombres, porque ellos esperaban que el reino fuese establecido en cualquier momento. ¿Os acordáis que después de la resurrección, antes de la ascensión del Señor, después de su resurrección, entre su resurrección y su ascensión, Él estuvo 40 días enseñando a los discípulos acerca del reino de Dios? Pero el Señor parece que estuvo enseñándoles tocante al aspecto amplio del reino de Dios. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a manifestar el reino de Dios en la tierra durante ese periodo de tiempo entre su ascensión al cielo y su segunda venida? Pero los discípulos todavía no entienden eso y le preguntan si Él va a establecer el reino a Israel, va a restaurar el reino a Israel ahora en este tiempo. Cristo ha estado enseñándoles acerca del reino de Dios en su aspecto amplio. Ellos quieren saber si el reino mesiánico va a ser establecido ya. Cristo les dice: no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras aguardamos ese día, como pueblo de Dios tenemos la misión de extender el conocimiento de Dios en la tierra. Y ahora ellos están preocupados y tan pronto llegan al Monte de los Olivos y ven que el Señor se sienta. El Señor no se sentó en el Monte de los Olivos allí porque estaba cansado, El sentarse era el acto de un rabino que va a enseñar algo muy importante. Y el Señor se sienta. Y ellos le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una sola pregunta, no son dos ni tres, es una sola. En el texto del Nuevo Testamento es una sola pregunta. Está todo unido ahí. Esas conjunciones copulativas unen cada una de esas partes de la oración. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y no se detienen para preguntar. Es todo una pregunta. Parece que Jesús omite la respuesta a la primera parte de esa pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? El Señor no les dice el cuándo. No les dice el cuándo, pero sí les dice qué señal habrá de su venida
y del fin del siglo. Ahora, esto no puede referirse al año 70, porque los discípulos quieren saber qué señal habrá de la venida de Cristo a la tierra, de su segunda venida, y del fin del siglo. De manera que Mateo 24 no puede referirse al año 70, porque lo que ocurrió en el año 70 no fue ni la segunda venida de Cristo ni el fin de la edad, el fin del siglo. Lo que Mateo 24 dice tiene que ver con lo que está por ocurrir todavía, con algo que es futuro, que es escatológico, que tiene que ver con los últimos acontecimientos que precederán y que seguirán a la venida de Cristo a la tierra. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y de una manera resumida, Cristo les dice qué señales habrá de ambos acontecimientos, y les resume ahí la semana 70 de Daniel. Versículos 4 al 8 les resume la primera mitad de la tribulación, y versículos 9 al 15 les resume la segunda mitad de la tribulación. Y lo que ocurre inmediatamente después. Y en el versículo 15 les dice claramente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende. La abominación desoladora ahí es una expresión que significa el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado que Pablo describe en 2 Tesalonicenses 2. El profeta Daniel habla de la abominación desoladora que fue en aquellos tiempos, entre los años 171 y 178, una profecía de Antíoco Epífanes el IV. Antíoco Epífanes el IV invadió la ciudad de Jerusalén, entró en el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo del templo, ofreció una cerda sobre el altar y levantó una estatua del dios de los griegos, Zeus. Y luego hubo que purificar el templo. La guerra de los macabeos, y Antíoco Epífanes el IV fue un prototipo, un precursor del anticristo. Y a ese personaje precursor del anticristo, Daniel lo llama la abominación desoladora, que apunta, que señala aquel final y último hijo de perdición, hombre de pecado, la última abominación desoladora que vendrá y hará en grande lo que Antíoco Epífanes hizo en miniatura. Entrará en la ciudad de Jerusalén después de haber violado, quebrantado, roto el pacto que ha hecho. Establece allí una adoración, sea que haya un templo allí o no lo haya. Él se coloca en el lugar de Dios como Dios y pretende obligar a todos a que lo adoren como si Él fuese Dios. Abominación desoladora. Y el Señor dice: el que lee, entienda, y da unas instrucciones acerca de esto. Mirad al final de este pasaje. Antes de mirar el final del pasaje, observad algo muy interesante. Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese mensaje, ese anuncio que Cristo llama aquí el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo por los 144.000 israelitas que, según Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, el Señor sella para que lleven ese mensaje por toda la faz de la tierra. ¿Cuál es el anuncio? Es un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que predicó Juan, que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles. A la luz de la realidad
que el establecimiento del reino es inminente, que está a punto de ser establecido porque el Mesías está a punto de venir. Arrepentíos, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Y luego el Señor les advierte, versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, está aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, si se les permitiere, aún a los escogidos. Interesante, ¿verdad? ¿Hay profetas hoy? Pregunta capciosa, ¿verdad? Sí que hay falsos profetas. ¿Hay apóstoles hoy? Sí, falsos apóstoles. Se llaman apóstoles, pero no lo son. Hay profetas, muchos falsos profetas, y en los postreros días habrá falsos profetas que harán señales, y dice el texto, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Voy a tratar de resumir esto lo más posible ahora. Miren, en el libro del Apocalipsis, guarda relación directa con esto, hay 3 series de juicios. Todo aquel que ha leído el libro del Apocalipsis lo sabe. Los sellos, las trompetas y las copas. Los juicios de los 6 sellos primeros nos llevan a la mitad de la tribulación, los 3 primeros años y medio. Cuando se rompe o se desata el 7º sello, aparecen los juicios de las trompetas. Cuando suena la 7ª trompeta, ese es el anuncio de la venida de Cristo a la tierra. Y en Apocalipsis 11:15 dice que ese anuncio proclama que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos del Señor y de su Mesías. Y Él viene a reinar. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Cuando esa 7ª trompeta suena, aparece la señal en el cielo anunciando la venida de Cristo. No es que ya Él está aquí, es la señal de que Él viene. Y cuando esa señal de que Él viene aparece en el cielo, no sé cómo será esa señal, dice la Escritura que los reyes de la tierra se mancomunan. Los reyes de la tierra, engañados por el diablo, según Apocalipsis 16:14. Dice allí Juan, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de rana, que van por toda la faz de la tierra a engañar a las naciones y a congregarlas para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y ahí entra a colación el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se pondrán de acuerdo y dirán, echemos de nosotros sus cadenas y rompamos sus ligaduras. Pero el Dios que está en el cielo se reirá y dirá, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando? Yo he puesto. Vosotros decís que no reine sobre nosotros. Yo lo he puesto a él sobre Sión. Reconocedlo como rey y humillaos. De manera que esa señal aparece. Y desde que esa señal aparece, hasta que el Señor Jesucristo hace descansar sus pies sobre el monte de los olivos, transcurren entre 35 y 45 días. Y durante esos 45 días, porque la segunda venida de Cristo es todo un proceso, esa segunda venida viene acompañada entonces de los juicios de las copas, porque las naciones de la tierra están en rebeldía. Salmo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17, los reyes de la tierra, 16 de Apocalipsis,
capítulo 14 todos esos capítulos hablan de la rebeldía de los seres humanos. Porque el diablo cree que él es el soberano de la tierra. Pero Dios demuestra que él es el soberano. ¿Cuál es la pregunta que Mateo contesta? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué ha pasado con el reino? Respuesta a esa pregunta: el reino, su establecimiento, aguarda la segunda venida de Cristo a la tierra, porque la generación a la que ese reino le fue anunciada por el bautizador y por el Mesías rechazó ese mensaje, rechazó al bautizador, rechazó al Mesías, no se arrepintió, de manera que no nacieron de nuevo, y para nacer de nuevo y para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Por eso es que aguarda la segunda venida de Cristo. ¿Y qué lugar ocupa la Iglesia en esa estructura? La Iglesia tiene una misión que cumplir. Mientras ese día viene, Dios está llamando de entre todas las naciones de la tierra un pueblo para sí. Dios está preparando la esposa del Cordero. Y corresponde a la Iglesia anunciar las buenas nuevas de salvación, el mensaje del Evangelio. Id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay mucho más todavía, porque en el capítulo 25 aparece la llamada parábolas de las vírgenes. Pero no tiene nada que ver con la Iglesia esas vírgenes, es con la nación de Israel. Hay vírgenes fatuas, hay un pueblo de Israel fatuo que no ha creído en el Mesías. Y hay vírgenes prudentes, hay un remanente de Israel que va a estar aguardando la venida de ese Mesías. Hay algunos que serán tomados y otros que serán dejados. Nada que ver con el rapto de la Iglesia ahí en ese contexto. Tiene que ver con lo que va a ocurrir cuando el Mesías venga. Esos que son tomados para juicio por ser rebeldes e incrédulos. Y esos que son dejados para que entren a reinar con el Mesías. Porque son las ovejas, y son el trigo, y son los peces buenos. Al final de la era, al final de la edad, el trigo será arrancado. Esos son los que son quitados, y ese trigo es quemado. Los cabritos son apartados y se pierden, son aniquilados, mueren. Y los peces malos igual. Pero los peces buenos son dejados, y el trigo es dejado, y las ovejas son dejadas, porque esas tres figuras hablan de los que han creído y por lo tanto van a entrar en el reino del Mesías. Gloriosa verdad. Ahora, para que todo eso fuese posible, el Mesías tuvo que morir en la cruz. La cruz era inevitable. La cruz era inevitable. Cristo tenía que morir en la cruz. Él tenía que padecer por los pecadores. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Y ese es el argumento de Mateo. El Rey vino, hizo señales mesiánicas, demostró que era el Mesías, hizo todo lo que la profecía habla de él. Fue precedido por el precursor, aquel Elías, dice el texto. Pero fue llevado a la cruz porque tenía que morir. Su muerte fue una sustitución. Él ocupó nuestro lugar. Su muerte fue una expiación. Él pagó nuestra deuda. Su muerte mira al pecado, redención. Su muerte mira al pecador, reconciliación. Su muerte mira a Dios el Padre, satisfacción. El pecado ha sido pagado. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y es reconciliado con Dios. Y el Padre mira el sacrificio del Hijo y dice: estoy satisfecho. Nada se debe. Deuda saldada. Todo se ha pagado.
Y esa es nuestra bendición, conocer a ese Cristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, Rey de reyes y Señor de señores. Y aguardamos el día glorioso cuando Él nos va a sacar de este mundo y llevar a su presencia antes de que su ira sea derramada sobre este mundo. Cuán misericordioso es Él y cuán agradecidos debemos de estarle que Él ha tenido piedad de nosotros. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Un día Él tocó nuestro corazón, abrió nuestros ojos y por su gracia nos llevó a la cruz para que le dijésemos a Cristo: Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí, gracias porque tú vives, perdóname, recíbeme, ven a mi vida, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Y todo aquel que hace eso experimenta el glorioso perdón que Él da. Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos a entender su palabra y a ser agradecidos a Él. Sé que hay un tiempo de un café o de algo, pero lo tomaremos ahora, ¿no? Y ya pues nos despediremos. Ha sido un gusto, hermano, y un gozo poder estar aquí y poder abrir juntos la palabra de Dios. Mi reto a vosotros es: estudiad la palabra, leed la palabra y permitid que la palabra alumbre en vuestras vidas. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiera Dios bendecirnos en ese empeño. ¿Podemos orar? Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas. Gracias por tu pueblo aquí, por esta congregación, por estos queridos hermanos. Bendíceles y guárdales a ellos también. Y haz que esta obra crezca para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.